urbanización dice que estándar todo blanco sin nada en las paredes, por ejemplo. Y la gente llegaba, no, es que yo quiero la golondrina que tenía la pared que tenía allá en mi pueblo viejo. Y quiero mi vecino de al lado. Cosas así que se tenía que resolver. Sí, Kelly, con codiseño. Así era. Bien, vamos a empezar. Creo que ya es buena hora. Ya, bien, ¿cómo están? Ahora que están todos, espero que todos bien, en lo que cabe, ¿no? Ustedes y vuestras familias. Vamos a seguir con lo que habíamos visto. Ustedes tuvieron como tarea ver lo de Neil Smith, lo de Neil Smith, nada, lo del video de la gentrificación, ¿verdad? Para hoy. ¿Lo pudieron ver? Me confirmar en la tablita. No era leer el capítulo 2 y ver el documental, ¿sí? Era lo que tenían que ver. No había tarea, era solo como una aproximación, un abordaje, pero está bien porque lo vamos a ver, si no lo vemos hoy, vamos a ver en la otra clase, pero era importante que ustedes tuvieran un poco más de referencia sobre el tema, porque es un tema que ustedes saben que es muy popular y a veces se sabe poco sobre la dirección y dónde viene ese tema de la gentrificación. De hecho, hace rato estaba aquí pensando y estaba justo pensando en eso, como hay muy poco trabajo sobre gentrificación y paisaje, por ejemplo. Si alguien le quiere echar una tesis, eso sería interesante. Se habla de espacio, se habla de territorio, no se habla de paisaje. Tiene una connotación diferenciada en términos de la representación de qué es el paisaje. Por si ahí les interesa, puede ser. Sí, era la lectura y si ustedes ven en la tablita abajo venía el link de un documento, pequeño video, pero bien, si no lo vieron lo pueden ver después. Yo tengo aquí otro también para verlos. Pero bien, todavía quedamos en lo del City Beautiful Movement, ¿verdad? Estábamos viendo cómo se fue dando la reestructuración de las ciudades, del espacio público a partir de la configuración de la ciudad capitalista. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, perfecto. Entonces Sí. vamos a ir en ello, ¿no? Tengo por ahí, quería mostrarles un pequeño video que tengo aquí también que me gusta mucho. Saben, a veces este es del TED, ¿se ubican? TED tiene varias pláticas cortitas y sobre temas emergentes muy interesantes, ¿no? Desde el género, el feminismo, hasta gentrificación, segregación, desigualdad, tiene cosas muy interesantes. Les voy a poner en el chat uno sobre gentrificación de una chica, son 7 minutos. Y a partir de ahí ustedes van viendo dentro de este marco de TED, ustedes pueden desglosar un montón de pláticas así muy cortitas, pero tiene cosas bien interesantes. Bien, hay uno que habla sobre la vigilancia que nosotros tenemos y no nos damos cuenta, súper interesante, ¿no? Que también es parte, esta vigilancia también es parte de este proceso de privatización que viene con el neoliberalismo, que ahorita llegamos allá. Entonces habíamos visto The City Beautiful Movement, que fue un movimiento que se da sobre todo en Estados Unidos, que viene con la exposición de Chicago, ¿no? Pero que ya viene desde de París, de todo el ámbito de configuración de las ciudades europeas, sobre todo de París, y que se establece hacia Estados Unidos, y nada mejor que las exposiciones universales. Ustedes saben que las exposiciones universales son como elementos fundamentales para la reestructuración urbana, con consecuencias a veces bastante negativas, ¿no? Pensemos en el caso de Brasil, ¿no? Porque eso lo que hace es que sí, efectivamente, se da una reestructuración de zonas que han estado degradadas, ¿no? Pero eso lleva muchas veces a un fenómeno de despojo de las comunidades o un encarecimiento del valor del metro cuadrado, o sea, del suelo, ¿no? Ya habíamos visto, creo que el caso de Polanco, ¿se acuerdan del Sumaya? Y ahí incluso podríamos hablar tal vez de un proceso de gentrificación, ¿no? ¿Se acuerdan del video que vimos? ¿Les gustó de la calle Andrómeda? Sí, se me acuerdo, muy interesante. Súper interesante, ¿no?
Incluso esto es parte de cosas que ustedes podrían hacer también, de hacer visualizar cosas que a lo mejor ustedes son los que conocen, ¿no? Porque esta calle está ahí metida en lo medio de la nada y a lo mejor hay circunstancias particulares y especiales en los contextos que ustedes viven que te muestran cosas así y que se deberían visualizar. Bien, este proceso, ¿no? Esto no puede pasar, sí. Este proceso, programa de reestructuración de las ciudades, a lo cual se llamó The City Beautiful Movement, se quería extender a otras ciudades de Estados Unidos, pero vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con la Segunda Guerra Mundial todo se detuvo. Hubo un proceso importante de destrucción de las ciudades, como ustedes saben, pero que posteriormente la Segunda Guerra Mundial también vino nuevamente un proceso de reestructuración y de impulso hacia a la reconstrucción de las mismas ciudades. Esto fue muy importante, ¿no? Es como, si ustedes se dan cuenta, el propio sistema tiene la capacidad de agarrar las contingencias o las guerras, ¿no? Para después renacer. ¿Ya vieron? Que era lo que les hablaba en algún momento de los ciclos progresivos sí, los ciclos progresivos decrecimos que se establecen en los ciclos económicos. Miren, hay un libro que me encanta, que es de Naomi Klein. Naomi Klein es una periodista canadiense que tiene unos libros muy interesantes, pero tiene uno que a mí me gusta particularmente, que se llama La Doctrina del Shock. Es maravilloso. Ustedes léanlo, se van a caer para atrás, porque dice unas cosas maravillosas. Y una de las cosas que ella dice ahí es como las guerras son las cosas más maravillosas del mundo para que los sistemas vuelvan, los sistemas económicos, en el caso capitalista, ¿no? Vuelvan a renacer, ¿no? Casi como el fénix, renacer de las cenizas, ¿no? Y bien, ella ahí habla de muchas cosas, ¿no? De todo este control de Estados Unidos sobre nosotros, ¿no? De los experimentos que hacen estas como casas que están escondidas y ahí hacen experimentos. Habla un poco del trabajo de Milton Friedman, del padre del neoliberalismo. Lean ese libro. Yo voy a ver si lo tengo en PDF. Si lo tengo en PDF, se los mando porque es buenísimo. Ustedes se van a caer, de verdad, porque está muy bueno. Entonces, bien, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se tendría que reconstruir las ciudades, ¿no? Entonces, incluso se generan bolsas, ¿no? De dinero para la reconstrucción de las ciudades. En el caso de Estados Unidos, se genera un nuevo programa a lo cual se va a conocer como American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano, ¿no? De una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, aparece en América una ansia de cambio en la sociedad, un nuevo hogar, pero ojo, ustedes ya vieron que como cada momento, cada ciclo, ¿no? De reestructuración tiene como conceptos claves, y eso es muy importante porque tiene una dirección, y una dirección social de control sobre los sujetos distintos, pero sobre los sujetos, ¿no? Un nuevo hogar, un nuevo espacio sobre el que establecer la familia ideal potenciada. Oigan esto. Una y otra vez en los cánones publicitarios, ¿no? Esto genera la necesidad de adquirir nuevos productos, nuevos looks, nuevos muebles, en definitiva, nuevos objetos para una vida nueva. A las mujeres, este modelo va de reestructuración urbana va a tener especial impacto en la vida de las mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué. A las mujeres, fíjense, se les exige ser la salvaguarda y sostén de esta nueva sociedad en su papel de madres abnegadas y esposas perfectas, en lo que Betty Friedman muy certamente denominó la mística de la feminidad. Creo que ya se los había mandado, ¿verdad? Este libro. ¿O no? Creo que no. Creo que no. Hoy se los voy a mandar. Sí, Tlale. Es lo que tiene que ver con la campaña de que las mujeres también pueden hacer cosas, las chicas pin-up y, ajá, y como esta, no sé si decirlo industrialización, pero como más enlatados, por así decirlo, o ya me estoy confundiendo. Esto viene después. Eso Ok. viene después, Citlali.
Este movimiento, ¿no? Se da entre los años 40, 50, ¿no? Pero ese que tú estás diciendo viene después, viene con el giro cultural, en los años 70, 80, viene un poco después, ¿no? Pero de alguna manera, esto es importante, Citlali, este modelo es como ya va abriendo camino, ¿sabes? O sea, ya va abriendo camino, pero ahí hay una reconfiguración importante que ahorita vamos a ver. Sí, Alejandra. Sí, creo que lo que menciona Citla es justo como tipo una protesta a la publicidad que antes se utilizaba, ¿no? En donde Pero podíamos viene ver después. al hombre como dominante en la publicidad y que incluso se utilizaba esta publicidad de los 50, 60, más bien, 50, 60, algo Parece así. me están adelantando, porque justo les iba a mostrar eso, Alejandra. Sí, y entonces en publicidad se ve el hombre como dominante y la mujer hace las tareas del hogar y se utiliza para los cigarros, para productos de limpieza, bebidas Exactamente, alcohólicas, bueno, todo ese tipo de publicidad. exactamente, exactamente, es correcto lo que ustedes están diciendo, pero eso viene un poco después. Esto es justo es el momento en cuando se da esa publicidad, Alejandra, justo, justito, ¿no? Miren, Friedman, por eso les digo, lean este libro de la Betty Friedman, La mística de la feminidad, que es bueno, y no es muy grande. Friedman describe el periodo de los años 50 en el que el modelo educativo difundido después de la Segunda Guerra Mundial se dirigía a que las mujeres decidieran elegir la opción de regresar al hogar. Porque acuérdense que las mujeres habían conseguido el derecho al trabajo, ¿no? Al inicio, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya vieron, o sea, cómo el sistema siempre se está reorganizando y estableciendo límites y formas de controles diferenciadas. Miren esto, después de haber conquistado el derecho al voto y a la educación y de haber accedido a un empleo. Entonces, que buscaba esta estructura nueva de sociedad era regresar las mujeres a la casa. Entonces, esto implicaría también un modelo nuevo en términos de reestructuración de las ciudades. Y ahorita les voy a decir algo que muy, muy fuerte, pero muy importante. Miren esto. Sin independencia económica, el modo de vida del ama de casa en este nuevo hogar tecnificado produce soledad, depresión y otros cuadros médicos cualificados como típicamente femeninos. O sea, entonces se justificaban porque era parte de la propia condición de ser mujer. Fíjense en eso, qué fuerte, ¿no? Sistema económico en lo cual se vende a las mujeres una identidad acorde a la unidad familiar de consumo en que se ha transformado la familia. No tenía sentido salir a competir en el mercado por un puesto de cualificación media o baja cuando se podía ser su propia jefe. Una mujer moderna no solo tenía a punto su hogar tecnificado, que eso era muy importante, y ahí ya empezábamos a ver la cuestión de la publicidad, ¿no? En términos de, si quieres ser la mujer, no, tu lavadora, tu aspiradora, tu secadora, tu plancha, ¿no? Toda esa parte. Um, sino que establecía las relaciones por las cuales el marido podía progresar, ¿no? Él como el jefe. Reuniones, asociaciones, cenas, fiestas que hincharan las velas del progreso familiar. Ya vieron cómo este tipo de vida va a establecer una configuración nueva de familia. Miren, ustedes ya vieron las fotos abajo. ¿Sí, Alejandra? Incluso, bueno, no sé, creo que también es algo importante mencionar que estas imágenes también, cuando se empezó a hacer como este proceso de urbanización que hemos visto en las lecturas, en donde en los terrenos, pues solos empezaban a construir los vecindarios y todo eso, colocaban justo estas imágenes de que vendían estos vecindarios para poder tener este progreso familiar, Por con supuesto. esta Y esa idea. era la vida idealizada, ¿no? Y sobre todo esto se da en las periferias, lo que después se va a denominar de ciudades dormitorio en Estados Unidos, ¿no? Porque hay una configuración distinta de los modelos de urbanización, porque este cambio en la unidad familiar es un cambio en la reestructuración urbana también, ¿no? Sobre todo en una expansión que se da hacia la periferia. Entonces, las mujeres ya no, ni siquiera estaban en el centro, porque imagínense, las mujeres en el centro tenían la facilidad de moverse, ¿no? Las llevamos allá, bien alejadas, pero les vendemos esta idea del sueño americano, este estilo de vida americano maravilloso, ¿no? Que tú eres la que controla tu hogar. Sí, Abril. Mm,
Bueno, iba a decir como que esa idea de que estar constantemente consumiendo para lograr la felicidad es el juego mismo del capitalismo, ¿no? O la forma en la que se Cierto. engancha. Ajá. Y el problema, o bueno, aquí ya se empiezan como a mercantilizar la vida misma, ¿no? Y las relaciones, pues de todo tipo, porque también el amor ya se empieza a mercantilizar, o sea, es como horrible cómo juegan con nuestra Por vida. supuesto. Oigan, ¿ustedes no han visto esta película de la sonrisa de Mona Lisa? ¿No la han visto? No, yo no la Yo vi. no. Creo que no, yo tampoco. Vean esa No. película. Está muy, muy buena. Como dice Abril, esta mercantilización incluso del amor, por supuesto, porque las chavas todas van a escuela de mujeres, ¿no? Y hay una profesora que es una profesora que enseña historia del arte, pero no enseña la historia del arte convencional. Les muestra pues a Jason Pollock, ¿no? Entonces para los papás y las mamás es como, ¿cómo que estás enseñando a nuestras hijas, ¿no? Y entonces lo que la profesora hace es explorar las capacidades de las alumnas, ¿no? Y dice, no, ustedes estudien, vayan a la universidad, ¿no? Pero ellas no, o sea, de hecho tienen clases para ser buenas amas de casa. Y entonces hay una chava, en particular una, que ya está determinado. Tú no vas a la universidad, tú no vas a ninguna parte, ¿no? Vas a la escuela esta, porque todas iban a esta escuela, porque era muy controlado, pero te vas a casar con tal persona porque es abogado, porque tiene una situación económica privilegiada y te va a dar la lavadora, ¿no? Por favor, vean esa la película. La profesora termina yéndose de ahí porque no aguanta. Es muy fuerte para ella. Hay una chava que incluso ella hace la solicitud, la ayuda a hacer solicitud para entrar a la Universidad de Yale en Derecho. La chava entra porque era brillante, pero la chava dice, no, pues eso no es mi perspectiva de vida. O sea, mi perspectiva de vida es casarme, ¿no? Y cuidar de mi hogar y tener la tele y la lavadora. Y hay una parte que la otra la invita a su casa que le muestra esa parte de como ese salón maravilloso de la lavadora, secadora y todo el rollo, ¿no? Y la, wow, ¿saben? Es el máximo del máximo. Oigan, vean esa película, está muy, muy buena, muy, muy interesante esa película, ¿no? Y justo marca, o sea, nos muestra mucho de esta configuración, de esta estructura social, de lo que representaba el estilo de vida americano. Aquí la diferencia es que no hacen, es una película que lo que muestra es más de corte feminista, no muestra tanto la cuestión espacial, ¿saben? Es lo, para mí, o sea, en el ámbito, ¿no? Para nosotros como así didáctico, era lo ideal era que nos mostrara la parte también espacial, no nos muestra, pero bien, esa parte está súper interesante para que ustedes la vean porque está buenísima. Pero efectivamente esto va de la mano con un proceso de reestructuración urbana muy importante, que ahorita les voy a mostrar también desde dónde viene. Entonces, en medio de esta nueva situación americana se implantó el llamado estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar es cuando el Estado provee toda la posibilidad social o toda la política social hacia sus habitantes, ¿no? Como educación pública, salud pública, ¿no? O sea, el Estado provee todas estas posibilidades a la sociedad con el que importantes sectores sociales de los países industrializados aumentaron considerablemente su poder adquisitivo. Para mantener esta situación de mejora salarial era necesario acrecentar la producción y en forma paralela el consumo. Aquí está. Y aquí hay un elemento que empieza a tener mucha fuerza. Por eso les digo, creo que este es el inicio del proceso que después en los años 70 con el giro cultural va a sufrir un giro, pero que ya se viene amarrando aquí, ¿no? Con esta idea de la sociedad del consumo. Aunque de productos superfluos que se publicitaban como imprescindibles. Y ustedes saben que los gringos son maravillosos, ¿no? Para vendernos hasta, no sé, hasta el hielo, ¿no? Para que se pudiera absorber todo lo fabricado. Entonces, esto es muy importante. Perdón. El nuevo estilo de vida americano, bien, se conoció como American Way of Life. Para alcanzarlo se utilizaron dos elementos. La publicidad, muy importante, pero fíjense que ahorita con el neoliberalismo, la publicidad volta a tener un destaque muy importante en términos del marketing.
sobre todo a nivel del marketing de las ciudades, ¿no? Marketing se vuelve clave, clave, clave. Ustedes no han visto, por ejemplo, ahora esto de los rankings, las mejores 10 ciudades para vivir, ¿no? Las 10 mejores ciudades para ser solteros, las 10 mejores ciudades para conseguir una pareja, las 10 mejores ciudades para tener perros. ¿No has visto eso? Sí, sí, eso sí los he visto. Ujú. Entonces viene desde el marketing, o sea, de vender las ciudades, de promover las ciudades, ¿no? Y esto va de la mano con lo que ustedes leyeron del urbanismo neoliberal, que ahorita vamos allá, ¿no? Entonces, por un lado, la publicidad y la disminución de la calidad de los productos con el fin de que tuvieran menor vida útil y por lo tanto fuera necesario reponerlos más rápidamente. La publicidad de los años 50 y 60 no es más que una verdad artificial, pero si ustedes se dan cuenta es como que empezamos una ruta para la artificialidad y para lo simulado, ¿no? Y hoy más que nunca vivimos en esa artificialidad, en la simulación, ¿no? Porque todo es muy rápido, ¿no? Pero tiene una gran peculiaridad y es que en su manifestación de mundos perfectos y reales repercutía sobre el mundo de la vida con gran fuerza de tal forma que al incidir sobre él lo termina transformando, ¿no? Y aquí su peligro, haciendo referencia de nuevo a ese modelo de familia ideal que se pretendía instalar como prototipo americano y de mujer como ama de casa perfecta. Pero también miren esta foto que me gusta mucho. Está aquí de abajo de la derecha. Ustedes pueden ver mi mouse. Sí, ¿Sí? Miren, ya vieron esta que está blanco y negro. Es súper interesante porque justo bajo este principio del estilo de vida americano perfecto, ¿no? Tenemos la cola para la sopa de los pobres, ¿no? Fíjense, o sea, cómo también estas reestructuraciones lo que van haciendo es ampliar las desigualdades sociales. Mira, aquí está. ¿Abrí? mm, bueno, voy a comentar que me gustó mucho en la lectura del neoliberalismo, como, bueno, más bien me preocupó y me pareció muy interesante cómo dice que para existir tiene que asegurar esas diferencias sociales y las produce y a partir del espacio. Eso quería Así decir. es, Abril, lo dijiste todo. Ahí estamos. Para que se pueda mantener, tiene que seguir aumentando y reproduciendo esas diferencias sociales a través del espacio. Pero es que el espacio es clave, de verdad, créanme, ustedes, o sea, ¿cómo decirlos? Ustedes son privilegiados en ese sentido de que ustedes son los que dominan, ¿no? Esta idea del espacio, del lugar, del territorio, del paisaje, ¿no? Porque ahí se dan los procesos. Los procesos no se dan en el aire. Se tienen que materializar a fuerza, a fuerza, a fuerza. Que está desde el hogar, desde la casa, que controla, desde el primer momento los cuerpos, en este caso la mujer. ¿Ya vieron? Sí. Eso es todo. Eso es todo, Abril. Fíjense en estas imágenes, ¿no? O sea, hasta había una guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Imagínense. Y acá está siempre en torno a la cuestión del objeto material. ¿Quién dijo? No sé si fue Alejandro Abril o Citlali que dijeron hace rato, ¿no? Esta idea del bien material como la felicidad. Sí, ¿Alguien los lo comentó? vecindarios, ¿no? Eso es muy importante, el bien material. Y eso saben de dónde viene. Desde la sociedad capitalista moderna, cuando hay una reestructuración en términos de clase social, cuando deja de estar el poder monárquico y tenemos la burguesía, ¿no? Claro que la burguesía es que lo que quería establecer era la necesidad del consumo, ¿no? Porque se dedicaban al comercio. Entonces, es ahí cuando se empieza a hablar de esta idea, tú eres feliz si tienes un bien material. Y eso ha sido muy importante en los países subdesarrollados, sobre todo ahorita que lo vemos en torno a la vivienda, ¿no? Si vemos Huehuetoca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Huehuetoca, siempre me olvido de los nombres de allá que son bien, bien difíciles. De Huehuetoca, Tezonpantle, no. Ay,
pero se ubican, ¿no? Los grandes conjuntos habitacionales que están en la periferia de la Ciudad de México, Estado de México. Huehuetoca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli. Eso, esos mismos, ¿no? Porque fue a partir de ahí, fue la idea que se vende de adquiere una vivienda, ¿no? Te endeudas por 1000 años, ¿no? Vives todavía más controlado, ¿no? Porque tienes que pagar la hipoteca si no te pierdes la casa, pero ya eres un sujeto de un bien material y eso sí va a traer la felicidad. ¿Ustedes sabían que en los países nórdicos no hay vivienda en venta? Todo es de alquiler y del Estado. Órale. Ujú. O sea, no se vende esta idea de adquiere tu vivienda como este bien de la felicidad. No, las personas alquilan, nadie compra vivienda, ¿no? Y es vivienda del Estado. ¿Ya vieron las diferencias? Eso es muy interesante. Igual en la lectura decía algo del control por parte de los como valores bien aceptados, ¿no? Porque eran como la forma en la que se mantenían las buenas relaciones económicas. Y siempre en todas las películas así donde hablan de negocios, los hombres blancos, pues sí dicen como que tienen que comportarse porque si no corre el peligro de perderse el negocio, ¿no? Cosas similares. Y Así es. está bien interesante cómo pues todo se va configurando a partir de los, no sé, ahí no entendí muy bien como quién es el que impulsa todo esto, ¿no? El capital mismo. El capital mismo, el mercado, Abril. Es el mercado. Sí, sí. El mercado entre las diferentes empresas, ¿no? Privadas. Ujú. Pero sí es el mercado. Ujú. Ok. Súper, súper. Qué bueno que les gustó la lectura. Miren, Sí. esto va incluso pues hasta a la misma habitación, ¿no? Cómo se configura, ¿no? Las habitaciones, ¿no? Estableciendo una configuración muy propia de la casa hacia la mujer, ¿no? La mujer en la cocina abierta, ¿no? Para ver a los hijos, porque a eso se tenía que dedicar, ¿no? Y miren, este también está súper interesante, esto les toca a ustedes el paisajismo residencial californiano, ¿no? Proyecto de Small Gardens in the City, o sea, como estos pequeños espacios, ¿no? Que daban cobertura a estas zonas residenciales, ¿no? Pero dentro de los mismos fraccionamientos, para que no tuvieran que salir de ahí. Pero hay algo aquí muy importante, ¿no? Que se va a dar a la par de ello. Este señor que viene en la foto, Robert Morse, va a ser el padre de esta reestructuración urbana. Creo que ello fue alcaide, tuvo un puesto importante en la ciudad de Nueva York. Entonces, lo que ello empezó a decir es que, oigan, pero ¿por qué la gente tiene que vivir y trabajar en los centros, no? O sea, la gente puede trabajar en los centros, pero vivir en las periferias, una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Si hacemos los freeways que conectan esa periferia al centro, la gente puede llegar muy rápido a sus centros de trabajo, los hombres sobre todo, ¿no? Y eso les da mejor calidad de vida. Entonces, él empezó a estructurar todo un plan, ¿no? De carreteras y de autopistas que conectaran Nueva York hacia las periferias, ¿no? Todo lo que era New Jersey y toda esa zona para ahí empezaron a conectar. Claramente que esto es parte, ya vieron, de la propia estructura del modelo de vida americano, ¿no? Que se va configurando a partir de una reestructuración del urbano en sí mismo, ¿no? Bien, hay un libro muy interesante que justo habla de cómo esto fue muy bueno, o sea, muy bueno en términos de la propuesta idealizada, pero que en la práctica pues no sirvió para nada porque tenía otra intencionalidad. Además, esto se vuelve muy importante porque estamos en el medio de o sea, del crecimiento de la industria automotriz. Y ustedes saben que hay muchas marcas de coches que son gringas, ¿no? Entonces lo que buscaban era vender más coches. Ustedes saben que el transporte público en Estados Unidos es para morirse de malo. Es muy, muy malo, ¿no? Sobre todo las conexiones entre los centros y las periferias.
¿no? Eso también tiene un sentido para que la gente pudiera adquirir más automóviles, ¿no? O sea, era la expansión de la industria automotriz a todo dar, ¿no? Y entonces ustedes saben, pues en estos conjuntos, en estas ciudades dormitorio de Estados Unidos, todas las personas tienen 2, 3 y 4 coches, ¿no? Y a veces si son 4 personas en la familia, tienen 5 y 6 coches, ¿no? Entonces, mire, aquí está, es muy interesante todo el programa que yo hizo, ¿no? De cómo ampliar, de establecer nuevas arterias para conectar las ciudades dormitorio hacia al centro de la ciudad, ¿no? Esto, en las siguientes décadas, este cambio de escala propició la emergencia de un modelo de desarrollo urbanístico basado en la construcción de extensas áreas residenciales suburbanas comunicadas entre sí por una sofisticada red viaria y en el abandono de los cascos históricos de las ciudades, ¿no? Esto a su vez también tenía otro principio, ¿no? Que era que los centros históricos fueran acaparados por el capital privado, ¿no? Y si ustedes van a las, no sé, piensen en la misma Nueva York, ustedes saben que vivir en el centro de Nueva York es así, carísimo, carísimo. Y en la mayoría de los centros de las ciudades es muy, muy caro, ¿no? Incluso porque también la oferta es muy poca, porque todo se ha acaparado por el mercado privado de oficinas, sobre todo, ¿no? Entonces, bien, esto es importantísimo. Déjenme ver porque hay varios comentarios en el chat que luego no voy viendo y los voy a perdiendo, perdóneme. Naomi Klein, a ver, Doctrina del Shock, exactamente, Octavio. Doctrina del Shock. Naomi Klein, está correcto el nombre. Se ve la familia como no económica o de familia. Ajá, exactamente. La tele y la lavadora. Aquí, Octavio, no sé qué referías. Si como San Miguel de Allende, la ciudad más segura o era la más limpia. Ah, Las más white mexicans, dice de Leslie. del ranking que decía de que ahorita están mucho esto de los rankings de las ciudades para poder Ah, vender. ya, Y ya, ya. justo yo recuerdo que San Miguel de Allende, no recuerdo si decían que es la ciudad más segura aquí en México o la más limpia, alguna de las dos. Ah, ya, 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 ya. No, fíjate, de San Miguel no escuché, pero Leslie dice algo también curioso, las más white mexicans, efectivamente, ¿no? Porque hay muchos, muchos gringos, ¿no? Allá en San Miguel de Allende. Oigan, les comento algo, ven, ahorita voy a ver las demás, la escuela, pero señoritos, oigan, mi hija me estaba platicando de una serie que está en Netflix, creo, que así se llama, Escuela para Señoritas o algo así, y me dijo Sí, que le gustó mucho Ah, ver sí. sí. que es, no sé, países del este. Ella me dijo, pero no me acuerdo. ¿Ustedes lo han visto? No, bueno, yo nada más vi como el tráiler de la serie y está muy buena, o sea, creo que literalmente les enseñan a cómo hacer unas buenas señoritas, no sé qué, pero hay como esa chava que dice que es como, ¿para qué? O sea, ¿quién define lo que es como señorita? Creo que algo así está como el asunto. Así es, así es, así es. Ella me dijo que le encantó la serie. Me habla mucho de la serie. Yo no he tenido oportunidad de ver, pero a ella le gustó mucho. Sí, Zumpango, efectivamente, como decía Citlale. Sí, exactamente lo que dice María Fernanda. Si no estabas casada, eres una solterona desgraciada te quedabas ahí. Sí, eran más jóvenes, a los 25. Ujú. Sí, las viste, Ronnie, ¿te gustó? Ay, sí. Es de países, creo que árabes, no recuerdo el Mm, país, pero más que les enseñan a ser buenas señoritas, trata sobre bullying en las escuelas. mm. Y, y también cómo las familias a veces oprimen a las mismas niñas y así. Pues Pero está bueno, está sí, interesante.
Pues a ella le pareció muy interesante, le gustó mucho, y habla mucho de esa serie, ¿no? Por esta condición, ¿no? Que se establece y que viene desde atrás, ¿no? O sea, lo que tenía estas escuelas de las señoritas. Oigan, algo que les quería comentar, no sé si les había comentado, en el caso de la práctica de la arquitectura de paisaje es muy interesante, porque creo que a partir de, como fue por 1920, 1930, por esa época más o menos, que las mujeres sí pueden entrar a la escuela de arquitectura de paisaje. No sé si ustedes sabían eso, pero únicamente se podían hacer diseño de sus jardines. Fíjense en esto. O sea, no estaban autorizadas, ni siquiera les enseñaba lo que fuera la escala, ni siquiera del barrio, mucho menos la urbana y la regional. Eso solo los hombres lo podían hacer. Y esto va a ser muy interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, ya vieron que con esta reestructuración de las ciudades y la importancia de los espacios de los jardines, ustedes han visto esta película de Eduardo Manos de Tijera. Sí, Sí. Sí. ¿A dónde vive la familia? ¿Sí se acuerdan de dónde vive? suburbios, Es ¿no? un suburbio. Bueno, no sé. Exacto, porque la película trata, justo ahí en los años 50, creo más o menos, ¿no? Oigan, ¿y ustedes no se acuerdan que todos tenían un jardín frontal y un trasero? Ahí este modelo de casas. Sí, justo Sí, que la casita típicos estaba como céspedes. aplazada, ¿no? Ajá. Ay, Tanto que ellos va a cortar y hacer estas figuras los arbustos, ¿no? Ajá, como arte etiopiario, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esto era lo que las mujeres o sea, las mujeres solo podían hacer esos diseños, pero cuando se da esta reestructuración, claramente que la arquitectura de paisaje se va a enfocar mucho nuevamente en los jardines fronteros y de traseros, ¿no? En estos pequeños jardines barriales. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿en qué sentido? Sea, cuando hay este cambio en términos de escala, de la importancia de la arquitectura de paisaje, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres sí podían ir a las escuelas de arquitectura de paisaje, pero solo estaban autorizadas a aprender a diseñar sus jardines de sus casas. Después de la Segunda Guerra Mundial, es justo los jardines de las casas que va a generar mayor, ¿cómo decir?, ímpetu en términos de la disciplina, en la práctica de la disciplina, ¿no? La cuestión de los jardines, de las casas por este modelo, ¿no? De reestructuración periférica. ¿Qué creen que va a pasar? Sí, Kelly. Se va a crear como una oportunidad de empleo para las que tenían como estos conocimientos de los jardines unifamiliares. Pues, ¿qué creen? Que no. Los hombres las mandan a sus casas, porque ahorita si hay una oportunidad de empleo, pues yo me la voy a quedar con ella. Entonces las mujeres dejan de tener ámbito de acción para el diseño de la arquitectura de paisaje. ¿No? Es muy fuerte esto, ¿no creen? Porque como era el negocio ahorita, eran los jardines, pues los hombres, aunque ellos tuvieran mucha más experiencia. Nada, tú ahorita nada, ahorita esto me toca a mí. ¿Sí, Alejandra? Sí, o sea, literalmente todas las oportunidades de empleo iban para el hombre y pues o sea, se tenía la idea de que todo el empleo era para él y la mujer tenía que estar en casa. Así es. Pero es bien interesante cómo eso establece al nivel de la arquitectura de paisaje. ¿Sí, Abril? Igual es como la relación que veíamos de la mujer al ámbito privado y el hombre al ámbito público. Y, eh, y que se olvida el trabajo doméstico como empleo, ¿no? Ujú. Está haciendo un trabajo no remunerado. Pues Mm. básicamente es esclavitud. Así es, básicamente, así es. Entonces, esto me parece significativo en el ámbito de la arquitectura de paisaje, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel que las mujeres han tenido también en la disciplina? Que han estado completamente rezagadas, y eso es algo que se ve hasta los días actuales. Díganme, ¿cuál es lo arquitecto o la arquitecta paisajista como tal más conocida en México? Conocido.
Martha Schwartz, no es cierto. No, no es La que hizo el mexicana. Jardín Botánico de Sinaloa. No me acuerdo. Tatiana Bilbao. Tatiana Bilbao. La tiene, y es paisajista. No, es arquitecta. Mírenle, mírenle. Y como paisajista, solo más famoso es Mara Scheitman, que hasta ganó el Prix de la arquitectura de paisaje, y ni siquiera es paisajista. Y además es que, Leslie, tú que estabas ahí con los White. Ya se me ¿White fue chicas? Leslie. ¿Cómo sí, Lale? Que Tatiana Bilbao tiene como este privilegio de clase. Por supuesto, Citlale, ¿no? Eso es muy interesante. Esto habríamos que hablarlo más, y reconocer y ver hacia dónde estamos yendo como arquitectas paisajistas. Sí, Abril. Igual es como la capitalización del paisaje, ¿no? Porque entonces ya se valora como un bien material y no como un bien ecológico. Por supuesto. Y pues ahí está la relación, ¿no? De que una arquitecta está haciendo paisaje. Es absurdo. Así es. Qué bien. Eso, Abril. Le dijiste todo, efectivamente, ¿no? Entonces creo que hay otras condiciones que a veces en México no se hablan porque les da miedo, pero que son inherentes. Lo que decía Citlali, la condición de clase es muy importante. ¿Y qué otras condiciones? La de raza, por ejemplo, la de etnia, por ejemplo, y claro que la condición de género, ¿no? En nuestro caso. Es fundamental. Que tenemos que expresarlo y manifestarlo, que esto me parece que es muy importante. Qué fuerte, sí. Sí, exacto. O sea, son conexiones y también muestra otra cosa, muestra el poder de la arquitectura, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? El poder de la arquitectura. Miren en esto, el poder de la arquitectura como una condición que controla y que domina. De verdad, lean, les voy a mandar para que ustedes lo tengan, un texto de Foucault, Michel Foucault, muy bueno, y les voy a mandar otro también de ello que habla sobre vigilar y castigar. Y ello habla, y esto a ustedes les va a interesar mucho porque ya vieron que la otra clase tenían duda por cuenta de la cuestión del diseño. Y ello habla ahí, habla muy claramente cómo las líneas, o tipo de línea, la rectilínea, la linearidad, todo eso son formas de diseño de control. Fíjense en ello. Súper importante. Y esto sí nos toca. La cuestión del diseño para nosotros es súper importante, porque la forma como diseñamos, o sea, a veces no podemos hacer, no tenemos injerencia en términos políticos, pero tenemos injerencia en términos del diseño que establecemos, y como el diseño en sí mismo también establece formas de control y de dominación. Creo que este texto de Foucault les va a gustar mucho. Oigan, ¿ustedes todavía tienen optativas que hacer? Aún no tenemos optativa hasta la otra semana. No tiene semestre. Nada, es que cuando estoy con ustedes me olvido que ustedes son de sexto semestre, yo ya los veo en décimo semestre, ¿saben? Entonces creo que ustedes ya van muy avanzados, ¿no? Perdón. Es que yo doy una asignatura en urbanismo que se llama multiculturalidad y género. Creo que ustedes la pueden tomar como optativa, por si tienen interés. Y ahí vimos más la condición espacial en términos del control y de dominación. Y es el próximo semestre, porque corresponde al séptimo semestre de urbanismo. Entonces, es lo mismo semestre de ustedes. ¿Ustedes el próximo semestre ya tienen optativas o todavía no? Sí, séptimo, creo que son 3. Entonces, pues mire, si no hay muchas opciones. ¿Cómo se llama? Multiculturalidad y género. Ok, gracias. Multiculturalismo y género, no, multiculturalidad y género, así se llama, pues ustedes tengan interés, ahí está. Bien, ¿qué les iba a comentar? Entonces, bien, todos estos modelos, ¿no? Que hemos estado viendo que se dan a partir de la conformación de la ciudad burguesa capitalista, la sociedad moderna capitalista, se van perpetuando, ¿no? Se van perpetuando a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este ejemplo de París, ¿no? Se va difundiendo por Europa, por Estados Unidos, ¿no? En diferentes ciudades, ¿no? Roma, Berlín, Moscú, Barcelona, Chicago, Los Ángeles, San Diego, ¿no?
Les voy a pasar unos articulitos muy interesantes sobre San Diego. Sí, Alejandra. Es que tengo una duda, creo que es como una duda muy grande, que incluso puede como resolverse más así como en estudio y todo eso, pero, o sea, después de la Segunda Guerra, o sea, claro que después de una guerra mundial, todos los países, aunque no participaron en una guerra, van a tener un impacto, ¿no? Pero, o sea, no sé si México en ese momento se encontraba como en otro momento histórico o en su propio momento en su momento de su historia. ¿Por qué entonces este patrón o esta idea de la ciudad que hemos estado viendo influyó tan grande dentro del país? O sea, a lo mejor y puede ser como algo de estudio, pero es que en verdad que, incluso lo hemos estudiado aquí, que estas ciudades que están aquí en esta diapositiva, como que aplicarlas a México puede estar como fuera de contexto, pero entonces, ¿por qué sí se aplica o por qué sí impactó demasiado? Buenísima pregunta, Alejandra, buenísima pregunta. Es que México empieza a vivir un momento también muy particular, México y América Latina, ¿no? Que tiene que ver con lo desarrollismo. Ahorita les comento, me falta comentarles algo. Es que después para este plano de reconstrucción de las ciudades, ¿no? Se empieza a generar como una dicotomía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que todavía era la Unión Soviética. Y es cuando se va a firmar el Tratado de Marshall. ¿Ustedes han escuchado el convenio de Marshall? ¿Nunca han escuchado Sí, hablar? sí, pero la verdad yo no lo recuerdo bien. Bueno, recuerdo que lo vi en la secundaria y lo relaciono con la Guerra Fría. Que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué trata esto? Es que la Unión Soviética dijo que iba a ayudar a las ciudades europeas para reconstruirse de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos dijo, ey, espérate ahí. Entonces, la Unión Soviética ya tiene mucho poder, va a tener más poder, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? No, yo apoyo, ¿no? Entonces, Estados Unidos firmó este convenio, este tratado, que era un apoyo económico a las ciudades europeas para reconstruirse de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto fue muy importante porque entonces la Europa se alía a Estados Unidos y deja a la Unión Soviética, ¿no? Que era el gran problema del control. Entonces, quien empieza a tener mayor control es Estados Unidos. Pero Estados Unidos también tiene una relación hacia el sur, por supuesto, ¿no? Porque también la crisis del 29 y también la Primera y Segunda Guerra Mundial sí tuvieron impacto en América Latina, por supuesto. ¿Por qué? Porque acuérdese de una cosa, ¿quién es que solventaba, no, Europa en términos de materia prima? América Latina. América, ajá, así es, Alejandra, así es. Entonces, pues deja de exportar, entonces empieza a tener problemas fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Nosotros, ¿no? Son tan nuestros amigos de todos, ¿no? Ayudamos, ¿no? Y entonces también establece un plano, ¿no? De apoyo y cooperación hacia América Latina. Incluso se empiezan a gestar instituciones, ¿no? Que son las que están ligadas a organizaciones tienen su sede en Estados Unidos, pero que se establecen en América Latina como para ser las gestoras administradoras de eso, ¿no? Entonces viene un periodo de boom en América Latina que es el conocido como el desarrollismo, ¿no? Lo que viene a ser el boom en Europa, aquí viene a ser lo que conocemos como el periodo desarrollista de América Latina, porque empezaron a meter mucha lana a los Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué creen? Cuando los bancos prestan, después te lo tienes que regresar y con tasas de interés, ¿verdad? Y eso pasó. Pues ahorita me tienes que regresar. Pues no tengo, entonces, ¿cómo me vas a pagar? ¿No? Y en términos de la urbanización, también sigue muchos de esos modelos, Alejandra. O sea, mucho de lo que conocemos hoy, tanto que viene desde lo Porfirio Díaz, viene desde París,
gestionaban y administraban. Pero el BID lo que hace es, sí, te presto dinero, pero tienes que hacer las cosas como yo te digo. Le vieron como nos tienen amarrados, ¿no? Que no nos notan. Miren, yo sé, por ejemplo, ahora para la ENOT, para la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial de México, no sé si ustedes ya la vieron, que el BID financió, pero el BID, ¿qué creen que dijo? Tú vas a poner en esa estrategia lo que yo te estoy diciendo. Lo que necesitamos en México, ¿qué es? Carreteras, bomba, carreteras. Pero ¿quién? Fíjense en esto, es que esto es muy interesantísimo, ¿no? ¿Quién está construyendo las carreteras de México? ¿Eso qué implica? La obra pública o la obra pública que se da a manos de privados es donde se puede elevar más lana. ¿Ustedes han escuchado hablar ahorita del caso de Lozoya y del caso de Odebrecht, de esta constructora brasileña? Sí, algo recuerdo. Véanse, o sea, estas obras que dice el BID que hay que hacer, no, pero después a veces ni se licitan, o si ellos licitan, ya les dicen, no, tú pones tal precio porque los otros está más caro, ¿no? Entonces les dan estas obras a estas grandes empresas, ¿no? Que después son las que financian los partidos políticos. ¿Ya vieron la tristeza? ¿Se acuerdan del video que vimos de Recife? ¿No se acuerdan? Ese sí me acuerdo, sí. ¿Qué decían ahí? ¿Qué mostraban ahí? Que esta zona, que era zona de era terrenos públicos, es terrenos de dominio público que no pueden ser privatizados, ¿no? Ahí los concedieron a 3 pesos, ¿no? El gobierno, o sea, el Estado, lo cedió a los privados porque esa zona y se iba a construir, no sé si ustedes se acuerdan, era una empresa privada, diferentes constructoras que estaban ahí, y ahí era muy claro el video. ¿Por qué esto pasa? Porque son estas empresas privadas que están aportando a las campañas políticas de estos políticos, ¿no? Entonces ya vieron cómo esto está súper acaparado y súper controlado. Esto es muy fuerte. Estoy deprimida, ya. Cuando uno empieza a ver toda la tela de araña, ¿no? Y ver cómo nosotros estamos. O sea, dónde nosotros estamos metidos en este proceso, ¿no? Por eso a veces es muy difícil soltar, es muy difícil salir de ello, porque es una estructura muy pesada, que no es solo desde adentro, es desde afuera. Y como decías, Abril, que un texto decía, o sea, el texto que decía para que se mantenga, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? Hay que ir manteniendo un status quo o igual un status quo o un proceso que sea exponencial de aumento de las desigualdades sociales, porque eso es lo que puede mantener al sistema, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en México, ahorita ya no sé, pero era el hombre más rico del mundo mexicano. No sé si ya cambió de lugar, pero por ahí anda seguro, ¿no? Entonces, eso dice mucho. Hoy, otro día estaba leyendo que hay 7 familias en México que detienen la riqueza del país. 7 familias. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos? 120 más o menos, o 30. Pero creo que más, ¿no? Pero bien, no importa. 130, tiene 7 familias, oigan, esto es muy grave. ¿Eso qué nos está diciendo? Que tenemos más de 50% de la población en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, pero este es el propio status quo que va manteniendo el sistema, este control, ¿no? Para que de aquí se va sacando muchas cosas que alimentan hacia arriba. Ustedes no han visto este cartoon, creo que ya les había dicho que tienes América del Norte, México, América del Sur, y América del Sur toda excavada, ¿no? Y el monte, o sea, la excavación y después el aterro hacia a la América del Norte. ¿No he visto eso? Sí, creo que nos la enseñaste la clase pasada. Se me va la onda. Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, ¿quedó más claro, Alejandra, esto? Les decía que era el Tratado de Marshall, no es Plan Marshall, así se llama, Plan Marshall, ¿no? Lo que se firmó para que Estados Unidos fuera a apoyar
las ciudades europeas, porque fueron las más atacadas, ¿no? Más destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se apoyó para que se diera dinero, recursos para que se reconstruyeran. Y esto para que Europa se aliara a Estados Unidos y volteara la espalda hacia la Unión Soviética. Es muy importante. Bien, claro que, como decía, nuestro proceso diferente, ¿no? Pero que también se va estableciendo a partir de una conducción que viene desde el norte, ¿no? Global, o en este caso desde Estados Unidos. Pero lo importante aquí es ver cómo estos principios de ciudad, porque esto se va reproduciendo, ¿no? De estos modelos de ciudad que vienen desde la configuración de la sociedad capitalista moderna, se va perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Y se va difundiendo como siendo los elementos fundamentales, ¿no? Del urbanismo, ¿no? Así deben ser las ciudades, ¿no? Pero claramente que estos principios de intervención conducen a ciudades segregadas, fragmentadas y con fuertes divisiones socioespaciales, contrariamente a la reivindicación de algunos autores postmodernos, que ahorita vamos a ver a eso, ¿no? Y en este sentido, en esta reproducción, ¿no? Después, ahorita dentro del movimiento del urbanismo moderno, ¿no? Se empieza a hablar de la desaparición, crisis y muerte del espacio público. Que si ustedes se dan cuenta, pues no hay ninguna crisis, ni muerte, ni desaparición del espacio público, sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Porque hay una configuración de un espacio público que se ha instituido, fíjense en eso, desde una condición de clase, ¿no? Se establece, ¿por qué? Porque cuando se reestructura, por ejemplo, la ciudad en París, que era lo que veíamos la otra clase, ustedes vieron como en las pinturas, las personas que tenían el derecho a ese espacio público central era la burguesía, la aristocracia, y no lo proletariado, tanto que en el plano de París se divide entre lo proletariado y la burguesía. Entonces, esto es importante. Creo que esta parte aquí quizás no sea tan relativa, tan importante para ustedes. O sea, lo que yo quería comentar o hacerlos saber y que pudiéramos reflexionar es que hoy, en la condición actual, ustedes se han dado cuenta de cómo se reivindica el espacio público, ¿no? Ustedes han visto que incluso en los mismos proyectos de gobierno, el espacio público está en la cabeza de la agenda política. No sé si ustedes han reparado en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio público es como que se constituye a partir de una idea de democracia, ¿no? Una idea de lo público de todos, porque esa es la idea que subyace, ¿no? A la constitución de la sociedad burguesa. ¿Se acuerdan de lo que yo les comentaba la otra clase? ¿Cuáles eran los elementos que defendía, ¿no? Esta sociedad ilustrada para hacer valer, ¿no? Que se llevaba a cabo una derrocada del poder monárquico? La democracia, la configuración del todo, que el poder no se estableciera en solo una persona, ¿no? Que fuera distributivo, ¿no? Entonces viene de ahí esa configuración del espacio público. Pero si ustedes se dan cuenta a nivel ya del urbano, claramente que es un espacio público elitista, porque solo las clases burguesas tenían derecho a utilizar ese espacio, ¿no? Entonces, eso era importante y al mismo tiempo también se va instituyendo ideas en torno a lo que representa ese espacio público y lo que representa el espacio privado. Bien, esto es más reciente, que esta configuración de lo que hoy se reconoce como la muerte del espacio público, ¿no? Surge en consecuencia de la proliferación de los condominios cerrados y centros comerciales y con eso una pérdida de la sociabilidad de generación de procesos de exclusión. Yo no estoy de acuerdo con ello. Esta señora se llama Teresa Caldeira, es una investigadora brasileña súper famosa, que defiende esta idea y va muy en la línea de Jane Jacobs, que ahorita también quiero comentarles algo muy importante. El hecho es que yo considero que esta idea de los centros comerciales y de los condominios, lo que se establece es como un nuevo modelo para generar mayor exclusión, ¿no? O sea, mayores desigualdades, porque lo que decía Abril, el texto, necesitamos seguir perpetuando, pero pues no necesariamente podemos seguir perpetuando desde el mismo nivel, de esta
horizontalidad. Tenemos siempre que estar generando nuevas formas, ¿no? Para poder generar otros ámbitos de desigualdad. Y volvemos lo mismo, la cuestión espacial se vuelve muy importante. Y los centros comerciales, ustedes deben saber que justo empiezan a surgir, ¿no? En esta sociedad del consumo, ¿no? Esta idea del escaparate, ¿no? Que se establece en Londres, y creo que ya lo habíamos comentado, o sea, tiene un sentido, ¿no? Que también ya lo vimos anteriormente, ¿no? Ah, pero miren, estos autores posmodernos es muy interesante porque defienden el espacio público de la modernidad. Miren lo que dice Caldeira. El espacio público no es una promesa no cumplida de la modernidad, sino un hecho en sí, ya que para la autora las calles abiertas a la libre circulación de personas y vehículos representan una de las imágenes más vivas de las ciudades modernas. Esto es muy importante, porque acuérdense de lo que... Oigan, Emanuel, ¿tenemos un Emanuel con doble M? Sí, 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 con doble M, perdónenme, que uno ya está paranoico, ¿no? Con las personas que luego se meten a las juntas que no son de aquí. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa muy importante que les quiero comentar es que también después de la Segunda Guerra Mundial, en esta reestructuración de las ciudades, y bien, ustedes saben que Estados Unidos siempre quiere estar en la cabeza, ¿no? Del control y del dominio. Entonces, hay dos libros que ustedes deben conocer muy bien, que hoy se asumen como los libros más importantes de la arquitectura y del urbanismo, y que se defienden esos ideales. ¿Ustedes tienen idea de cuáles libros puedan ser o los autores? ¿No? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie se anima? Ustedes los conocen y los conocen muy bien, seguro. ¿No ve? Blanquita ¿A quién puso es? Kevin Lynch. ¿Cómo? ¿Que a quiénes conocemos? Me perdí. Ah, Sí, estaba diciendo que, o sea, que en Estados Unidos también se establecen como manuales de lo que debe ser la planeación urbana y el urbanismo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hay dos libros que son muy importantes y muy reconocidos, ¿no? En ese ámbito. Yo les preguntaba si ustedes los ubican, si saben cuáles son. el que propone los límites y los bordes. ¿Quién es? Se me olvidó. Kevin Lynch. Anda. Eso. ¿Quién dijo Kevin Lynch? Es que no me aparecen todos aquí. Blanquita lo puso en el chat y varios concordamos con ella en que era Kevin Lynch. Ay, es que luego no veo el chat, perdonen. Voy a leer de Blanquita. Sí, Kevin Lynch, es eso. Es ese mismo. Perdónenme, es que como luego no veo. ah, porque hay cosas interesantes, pero luego no veo el chat, disculpen. Oh, efectivamente, el trabajo de Kevin Lynch, muy importante. Kelly, ¿tú querías comentar algo? No, sí, sí era lo mismo. Ah, ok, Y ok. también como lo de Ian Maher, ¿no? O sea, del diseño con la naturaleza también, o sea, ese es otro. ¿Qué hace ello? Zonificar. Y hoy todavía es el gran manual de la arquitectura de paisaje. ¿Cómo es posible? Si bien tuvo cosas interesantes, creo que también ya nos compete hacer una crítica y reconocer, perfecto, estuvo muy bien hasta aquí, pero de aquí para allá ya no, porque sigue reproduciendo principios de una urbanización o de la planeación que justo lo que hace es limitar, y eso es muy importante. ¿Y qué otro libro también se vuelve muy importante? ¿No?
Ustedes sabían lo de Kevin Chong, lo que no dicen. El manual de taller de proyectos cada semana. ¿A serio, Mario? ¿Siguen con el Anne McCarthy? No, lo que pues, normalmente lo dicen nuestros profesores de zonificar, o sea, de poner áreas como para juego, de estar y siento que se repite cada semestre. Ay, Mario, ¿qué te cuento? Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que tendríamos que desmistificar un poco y empezar a pensar de otra forma, ¿sabes? Pero es bien difícil, ¿no? Porque pues siempre nos atan de pies y manos, ¿no? O lo utilizas o lo utilizas si quieres pasar el semestre, ¿no? Ah, en fin, muy complicado es. Pues el otro libro es lo de Jane Jacobs, Muerte y vida de las ciudades americanas. Creo que aquí puede ser doloroso, o sea, doloroso en un sentido que si se reconoce el trabajo de Jane Jacobs y como feminista y todo, pero ahí vamos a lo mismo, o sea, cómo el propio sistema acapara eso. Es que ambos libros fueron financiados por la Fundación Rockefeller. Eso es muy importante. Entonces, seguramente ya estaba dictado cuáles eran los principios que se tenía que defender. Y el caso es que Jane Jacobs sí defiende los principios de la modernidad también. Sí, Kelly. Sí, Kelly. Es como un cuchillazo en el corazón. Es cierto. Por eso es que no tome las cosas como dadas nunca. Les pido eso. Ustedes siempre cuestionen y no tengan miedo, por favor. Hagan valer vuestro saber, hagan valer vuestros argumentos. Ustedes saben mucho. Por eso les digo, es cuando estoy con ustedes, me olvido que ustedes son de sexo, porque yo ya los veo terminando la tesis, ¿no? Porque ustedes tienen una masa crítica muy, muy buena, ¿no? Ustedes sí, atrévanse a cuestionar. De verdad, no consideren todo como dado. Yo todos los días aprendo, todos los días me pongo a leer cosas diferentes, todos los días me pongo a cuestionar. Oigan, ayer leí un texto de Nancy Fraser, una teórica marxista. Híjole, otro cuchillazo en mi corazón, ¿saben? Porque o sea, lo que él estaba diciendo es cierto. Es un texto, si quieren se los paso, está muy bueno, está traducido al español, sobre feminismo, neoliberalismo, creo, y historia. Uf, se van a llorar, pero muy interesante porque ella cuestiona muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la segunda ola del feminismo, pero no en sí la ola, o sea, no en sí el movimiento, sino como el Estado acapara los movimientos, ¿no? Y les hace creer en ciertas cosas, ¿no? Súper, súper interesante. Les voy a pasar eso, ¿no? Entonces, cuestionen, por favor. Nunca asuman las cosas. Si a veces hay que pasar las asignaturas, hay que decir lo que quieran, pues digan, pero con la conciencia que ustedes saben que no es correcto, ¿va? Eso es lo que yo a veces digo a mi hija. Sí, ya sabes que es así el sistema, no hay ni modo. Pues di lo que ella quiere que tú digas para que pases la asignatura, no queda de otro. Pero ya sabes que no es así, ¿sabes? Eso es bien importante, ¿no? Y no los dejen nunca que se cambien, porque ustedes sí saben de las cosas, sí saben de las cosas, tienen mucha conciencia. No puedes confiar en nada. Oh, Reinaldo. Ay, ahorita me hiciste reír. Es cierto, no puedes confiar en nada en especial en tus héroes. Sí, porque si no, la desilusión puede ser más fuerte. Efectivamente. Entonces es importante que ustedes sigan cuestionando, ¿no? Bien, entonces en este proceso de resignificación del urbano, pues empieza a privilegiar la función sobre la forma. Esto va muy de la mano con el giro cultural que también vamos a ver, ¿no? Entonces, toda esta política que viene desde esta reconfiguración de la ciudad capitalista moderna, ¿no? Realmente es una política deliberada, ¿no? Y aquí hay principios que son muy importantes, ¿no? Y términos, que era lo que decía, se vieron como cuando el American Way of Life, esto de esta idea del hogar, ¿no? De la familia, cómo van a haber conceptos claves que amarran los procesos de reestructuración urbana.
La cuestión del orden público, limpio y confinar y debilitar los movimientos de las clases obreras. Esto era un principio clave del urbanismo moderno, de lo que se hizo en París, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Embellecer. Lelis dice que vean también Los planetas de ciudades miseria. Hay un capítulo de Mike Davis sobre esto, de qué significa embellecer, ¿no? Y qué está por detrás de embellecer y las implicaciones que ha tenido el concepto de embellecimiento, ¿no? Generar una imagen moderna de la ciudad y disciplinar los usos de los espacios, ¿no? Priorizar el flujo y los movimientos continuos que dominaban los escenarios de las grandes ciudades, construir ciudades seguras y limpias para las clases medias y altas, que correspondían al imaginario de las clases hegemónicas a partir de la concepción idílica de lo que es o debería ser el espacio público. Piensen en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, ¿qué ciudad construimos? ¿Para quién estamos construyendo ciudad? ¿No? Eso es muy importante. Esto voy a pasar y no me parece tan significativo. Esto sí, bien, sí me parece importante comentarlos, ¿no? Es que toda esta configuración de la ideología de este espacio público democrático que se construye a partir del movimiento del urbanismo moderno, ¿no? También se instituye en la actualidad a partir del trabajo de Habermas, ¿no? Que defiende lo espacio público, que era lo que les decía que esta teórica marxista Nancy Fraser, tiene un texto muy interesante, ese sí lo conocía, que critica, que hace una crítica interesante a la concepción de la esfera pública de Habermas, que es la concepción que reconocemos, o que por lo menos políticamente, académicamente se ha reconocido como siendo la final, ¿no? Porque lo que le dice Nancy Fraser es que, espérate, es que en esa concepción de espacios públicos, de esfera pública, como la esfera de la deliberación de lo público, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres no existían en ello, ¿no? Pero creo que ella le teje la crítica desde ahí, pero que no creo que nosotros la podemos ampliar. Efectivamente, no estaban no solo las mujeres como las clases proletarias o obreras, tampoco existían ahí, solo las clases intelectuales que se establecían en esa configuración de lo que yo defendía como la esfera pública, ¿no? Entonces, bien, ese ideal que desarrolla Habermas, que la creación del espacio público como espacio de encuentro que, bajo una apariencia integradora de accesibilidad universal, permite que personas iguales, según él, deliberen en el ejercicio de la razón se debilita, porque no era cierto. O sea, ¿cómo decirle? Sí era cierto, personas iguales, pero personas iguales en términos de clase, no en términos de los ciudadanos como un todo, ¿no? Eso es una falacia. A su vez, la promesa de Habermas ha sido llevada al plano de la discusión espacial por muchos autores y transformada en pilar de la conceptualización urbanística postmoderna. Hay una urbanista muy interesante que se llama Susan Feinstein, también muy crítica, me parece que también es marxista, que dice que los urbanistas postmodernos basan su argumento sobre la declinación del espacio en dos supuestos. O sea, este argumento del espacio público que define a Habermas como el espacio público de todos, ¿no? Que viene desde la sociedad del urbanismo moderno, ¿no? Lo que ella dice es que hay dos supuestos que se dan por hecho, ¿no? Que la ciudad alguna vez aceptó la diversidad y el intercambio social, cosa que es falsa, porque ya nos dimos cuenta que es falsa, y que la ciudad deseable sería más auténtica que la que se está creando actualmente, ¿no? O sea, hay una discordancia entre lo que se está proponiendo en términos de reformas y de reestructuración del urbano a lo que se podría establecer como parte ya de lo existente, ¿no? Por ejemplo, Feinstein tiene un libro muy, muy interesante que ella justo lo que hace es hace esa crítica y después ella dice que, y toma dos ejemplos, habla del ejemplo de Nueva York y de Londres, fíjense, ella no está hablando de América Latina, y aún así nos está diciendo que esa configuración de la esfera pública, del ejercicio de iguales, nunca se dio tampoco en Londres y en Nueva York. Entonces, está muy interesante también su libro.
Hay otro libro que es de Fishman, que se llama justo La utopía burguesa. Lo que ello dice es que la utopía burguesa, construida mayoritariamente en los suburbios, era extremadamente excluyente hacia los sectores más pobres de la sociedad. Si bien es posible argumentar que a mediados del siglo XIX había un mayor grado de resistencia política acompañada de una apropiación radical del espacio, no existía un espacio público absolutamente libre o abierto. No, por supuesto que no. También después Nancy Fraser y Rosalind Dodge, que también estas son dos teóricas, filósofas, feministas, digo que Nancy Fraser es muy buena, marxistas, afirman que es un modelo altamente reduccionista y homogeneizador de las alteridades y desigualdades, o sea que no nos permite ver las circunstancias desiguales en las cuales se ha constituido esta idea del espacio público, y que en virtud de un consenso articulado mediante el uso de la razón se veía diluidas. Miren, yo tengo una alumna que está trabajando, acaba de entrar al doctorado, y ella quiere hablar un poco de las experiencias de las personas en los espacios públicos en un contexto de COVID, ¿no? Y aquí, algo que estábamos platicando justo en la mañana, es que el primer punto de partida es entender qué significa hablar del espacio público en un contexto como mexicano y en un contexto como de Ciudad de México. O sea, ese es el primer punto de donde tenemos que partir. ¿Qué representa ese espacio público? ¿Ustedes consideran que es el mismo espacio público del centro que es la Mexicana o que la Cabeza de Juárez o de Ciudad Neza? No, incluso la percepción es, o sea, tanto desde la composición hasta la percepción del espacio es distinta. Otra pregunta. ¿Ustedes consideran que la condición de las mujeres que viven en las periferias es la misma de las que viven en la centralidad? No, de hecho hay un capítulo muy interesante en un programa que se llama Pan y Circo Ahora, en Amazon Prime, y sentaron a estas mujeres y una de ellas es de Catepec, creo, y dice que su hija quería en realidad solamente estudiar en línea precisamente porque no, esto fue antes de la pandemia, porque no quería salir de su casa a la escuela. así es. Y esta chica me estaba platicando que tiene unas amigas ahí por Ciudad Neza que no salían para nada. Porque salir de ahí para ir a la centralidad, o ir a los espacios públicos de la centralidad es muy complicado. De ahí no pueden salir, porque la condición de los espacios públicos no permite que salgan. Entonces, tenemos primero que cuestionar qué representa hablar de espacio público en un contexto como lo de la Ciudad de México si queramos, ¿no? Eso es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Entonces, bien, esta perspectiva de una esfera pública única burguesa que reduce el espacio público a una estructura objetiva lo circunscribe a un diálogo muy encorsetado y con pocos participantes a la vez que lo reifica en una ideología natural, ¿no? Al día de hoy claramente infiable, además de políticamente perversa, ¿no? Porque nosotros estamos dando por hecho una configuración de ese espacio público supuestamente que es para todos y es igual, pero que no lo es. La praxis es muy diferente, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces también nos dice Dutch, por mucho que la esfera pública democrática prometa apertura y accesibilidad, nunca podrá ser una comunidad política completamente inclusiva o plenamente constituida. Esto es muy importante, ¿no? Y algo que también es muy importante es que si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que domina en términos de esta reconfiguración de las ciudades capitalistas? Aquí. Ustedes hoy ahora están muy apagados, creo que ya están cansados. No, es que a veces nos pasa que no sabemos qué contestarte y nos da penita. Nada, aquí no hay penas, aquí no hay Bueno, penas. a mí me pasa. Aquí no hay penas, por Dios. Nada de penas. Pues aquí está lo que se les ocurra también, ¿no? Es el poder, o sea, algo que siempre está establecido en base.
Sí, sí, Yo te perdón. quería comentar algo nada más. Bueno, ahorita con lo que dijiste de las periferias y todo Sí, eso, Jennifer. yo voy como a un mercado que se llama la San Felipe y cuando llegamos en carro hay como un puente que es como la división entre el estado y la Ciudad de México. Y literalmente de un lado está como de puro concreto, todo feo, que es como la parte del estado, y de la Ciudad de México está como bien bonito, amarillo, pero literal está como la división, o sea, literal se ve como esa división. Sí, así es. Mira, les cuento un chiste. Am, mi mamá está aquí ahorita y hemos ido varias veces allá por Catepec, ¿no? Porque la niña iba ahí a patinar y mi mamá iba siempre muy sorprendida, ¿no? Híjole, esto aquí es muy feo y muy sucio. Y estaba duri, siempre era lo mismo, ¿no? Y otro día nos fuimos al Parque Bicentenario y pues y nos fuimos por adentro, por Polanco. Y mi mamá, ¡oh! Pero si esto es tan bonito, ¿por qué nunca me trajiste aquí? ¿No? Entonces, es que marca mucho esas divisiones, ¿no? Am, que se establece a partir de la configuración del urbano, pero también es parte intrínseco de la vivencia de la gente aquí, ¿no? Y de cómo se ha ido configurando, ¿no? Y cómo espacialmente es claro la división social, ¿no? Eso es muy importante lo que dice Jenny. Y esto es importante también ver lo que decíamos, que todo lo que se o sea, lo que está por detrás de esta configuración es siempre el poder, pero el poder de las clases hegemónicas, ¿no? Eso es muy importante. Y como nos dice Doreen Massey, todas las relaciones sociales, ¿no? Están llenas de poder, ¿no? Y miren lo que nos dice Foucault. Las primeras ciudades eran diseñadas para anunciar, ceremonializar, administrar, aculturar, disciplinar y controlar. Y esto se ha perpetuado, incluso dentro del urbanismo moderno, ¿no? Y dentro del urbanismo neoliberal, que es el texto que ustedes vieron, solo que ahorita con otras matices, ¿no? La ciudad continúa siendo organizada a través de dos procesos interactivos, vigilancia y adherencia, mirando desde hacia el panóptico ojo del poder. Estar urbanizado significa ser un adherente, un creyente en una cultura y ideología colectiva enraizada en las extensiones de la polis. Y la polis se constituye justo a partir, ¿no? Del Imperio Romano. Ya vieron en esta configuración de esta centralidad de lo que representaba la esfera pública. Y esto es muy importante. En esto ya habíamos visto los principios funcionalistas del modernismo, cuáles eran, ¿no? Y esto también se vuelve en espacios de decoración de las élites, ¿no? Generación de espacios de exclusión que se sigue perpetuando en las clases contemporáneas, ¿no? Esto es claro. Ustedes van a, ¿cómo se llama? Ay. Presidente Mazarica, ¿ustedes han ido? ¿Han pasado por ahí? Sí, ¿Cómo lo ven? ¿Mm? ¿Qué les pues parece? muy, así como dicen Fifi, así como para comprar y que hay muchas tiendas Gucci, que demás cosas. Ahora sí que para que compren pues, los que tienen dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, Parece incluso como un Champs-Élysées de París, ¿no? por ahí, o sea, una avenida de élite. Y ustedes sabían que en esta última reforma que se hizo, fue con el gobierno de Mancera, las personas que vivían ahí incluso eligieron, ¿cómo se llama esto? Baluartes, lo que divide la acera del coche. Los pinos, ay, ¿cómo se llama ahorita? ¿Volardos? Los volardos, eso, los volardos. Pusieron unos volardos y la gente ya ahí dijo, no, ay, qué volardos tan feos aquí para nosotros. A ver, sáquenlos, queremos otros. Y así lo hicieron. ¿Ustedes creen que las personas en Ixtapalapa tendrían la posibilidad de decir, es que no nos gusta esos volardos, nos cambian? No, para nada. Más bien los pone.
Lo pones y adiós, y ahí nos vamos, y de los más baratos, de los más feos, o de alguna empresa con las cuales tengo convenio, que a lo mejor hasta puede ser mi pariente, ¿no? Porque eso pasó, y no sé si ustedes escucharon hablar de eso, de esta empresa que era como empresa público-privada, más privada que pública, que era la que se llevaba a cabo todas las obras de los parques de bolsillo y todo lo que hizo ahí en la Ciudad de México. No sé si ustedes escucharon hablar de eso. ¿Escucharon algo? La verdad que yo no recuerdo. Pues Sí, esa empresa creo que era de un pariente, alguien cercano a Mancera. ¿Cómo ven? Creo que lo feo es que ni siquiera nos sorprende, ¿no? Ay, Fernanda, Sí. Fernanda, no me digas eso. Es que recuerdo, por ejemplo, en esta época, creo que fue, algo pasó, creo que fue con unos respiradores o algo así, en pandemia, que también fue como un familiar de un político que es el que le estaba vendiendo los respiradores a los hospitales, pero eran respiradores así mega carísimos. Pues sí. Y lo mismo pasó con esta empresa, pero fueron muchas obras, porque ustedes vieron que hicieron muchos parques de bolsillo en la ciudad, ¿no? Y no solo de los parques de bolsillo, también fueron otras obras. Entonces, ya vieron como también, ay, es que esto es una mafia terrible, pero cómo se juega a partir de una ideología. Esto es muy importante, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, y ustedes lo vieron, sí, Abril, perdón. He notado también que todas esas relaciones se perpetúan a través del patriarcado y cómo los hombres son tapadera de otros hombres y permiten todos esos juegos, ¿no? Son cosas muy, ay, te vuelven loco. Sí, efectivamente, ¿no? Es un sistema que se va de redes, ¿no? Que se va perpetuando, efectivamente. Qué triste. Y miren, entonces esto que se va perpetuando en términos de lo que reconocemos como el urbanismo moderno, ¿no? Que es un urbanismo efectivamente muy disciplinar, muy del control, pero que no viene desde ahí. Si ustedes, yo les voy a mandar este texto de Foucault que les va a gustar, viene desde mucho antes, ¿no? Y que va configurando este paisaje urbano, se va perpetuando hasta la actualidad, ¿no? O lo que ustedes vieron y reconocieron como parte de esta idea del urbanismo neoliberal. O sea, cómo el urbanismo se vuelve tan importante dentro de este marco diferenciado político-económico, sobre todo a partir de los años 80, que es cuando entra en funcionamiento el neoliberalismo, que es una política que se supone, ¿no?, que lo que va a hacer es establecer una nueva configuración que nos saque de la crisis que veníamos viviendo, ¿no? Entonces, el urbanismo va a ser muy importante porque va a ser ahorita la nueva forma de acumulación de capital, todo lo que tenga que ver con la producción del urbano, ¿no? Estas son unas imágenes que me parece muy interesante, este before, after, muestra claramente, ¿no?, los momentos, por qué se deja destruir para después se volver a construir, pero ya en otros patrones muy diferenciados, ¿no? Y esto aquí es la Rambla del Raval en Barcelona. Creo que ya lo habíamos platicado, ¿verdad? ¿O no? ¿No? No, creo que no. Esto es muy interesante porque, mire, y ahí viene lo que se ha perpetuado de las exposiciones universales, tanto desde París como de Chicago, ¿no? Y que como estas exposiciones universales llevan a una reestructuración del urbano, de las áreas deprimidas, también los grandes eventos mundiales se vuelven muy importantes a ese nivel, como es los Juegos Olímpicos y los mundiales de fútbol. Entonces, ya vieron cómo todo va entramado en ello. El caso de Barcelona es muy interesante porque a la raíz o a la luz de los Juegos Olímpicos del 92 se lleva a cabo una reestructuración impactante de la ciudad, donde, fíjense, la clave, el mote de esa reestructuración urbana es justo el espacio público. El concepto de espacio público es muy poderoso, muy poderoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos. Entonces se establece este discurso que por el espacio público vamos a democratizar la ciudad, reestructurar, mejorar,
sacar las zonas feas, deprimidas, ¿no? La pobreza, todo lo malo, toda esta criminalización del malo, porque es parte del propio neoliberalismo, es criminalizar todo lo que es malo, ¿no? Lo que es malo, entre comillas, malo para quién, ¿no? Y entonces, a partir de esos discursos va a permitir legitimar todas las intervenciones urbanas, ¿no? Entonces, en Barcelona se lleva a cabo una reestructuración impactante del urbano. Una de ellas es esta Rambla del Raval. Lo que ustedes están viendo aquí no existía. Esto se da posteriormente. El Raval era un barrio de migrantes en Barcelona, central, muy central. Entonces, con un poder de atracción económica muy importante. Entonces, lo que ellos dijeron, no, es que este barrio es muy deteriorado, mucha pobreza, mucha desgracia y no queremos eso para la sociedad. Entonces, reestructuraron, destruyeron muchas manzanas para hacer esta rambla, ¿no? Claramente que cuando destruyeron manzanas hay mucha gente que se va a tener que ir. Por ahí Mike Davis lo dice en el libro, que llegaban camionetas a sacar a la gente y no sabían a dónde habían desaparecido. Ustedes van a ver una película la próxima semana que justo retrata eso, ¿no? Es justo el ejercicio último de la próxima semana es sobre eso. Les va a gustar mucho. Entonces, sacan a todas esas personas de ahí y constituyen esta rambla. Como ustedes saben, los espacios públicos capitalizan las áreas. Entonces, estas áreas, al reestructurarse, se vuelve muchísimo más cara. Entonces, hay mucha gente que tiene que empezar a ir de los que quedaron porque ya no pueden pagar estar ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, pueden ver claramente cómo hay un cambio radical en términos de la estructura de la arquitectura, pero claramente que eso implica también un cambio en términos sociales. Las personas que iban a vivir aquí desaparecieron de aquí, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía este señor en el video de la calle Andrómeda que vimos a la otra clase? Es que si nos vamos de aquí, ¿a dónde vamos? Para los cerros, porque es donde hay lugar. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí Sí. Y es cierto, o sea, esta gente pues no puede pagar esa centralidad, no una centralidad que se capitaliza por las reformas urbanas y que los echa, claramente, ¿no? Entonces, bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? No sé si ustedes quieran comentar algo del texto. Por aquí muchos comentarios que luego me voy perdiendo. Ajá, lo que dice Fernanda, sí es cierto. De las personas que nos miran más raros si vas ahí a lugares donde no tienes que estar. Pero, pues sí, pues los vendedores son como nosotros, pero si les va la onda. Y cómo están trabajando en zonas de alto nivel, alto prestigio, ¿no? Pues ya asumen otra postura, ¿no? Aunque tú tengas el dinero para pagar, pero el simple hecho de que no te vistas como ellos, pues ya. Cañones, eso, sí, sí. ¿A poco también hay, Octavio, en el banco en Plaza Oasis? No me digas. Sí, bueno, yo la verdad sí me sentía muy mal cuando iba. Como que, pues igual como traía mochila y como planos y así, como que decían, ahora, ¿qué haces de aquí? Y pues sí, nada más iba ahí al banco porque pues estaba cerquita de la escuela, entonces por eso iba, pero la verdad sí la atención, como que sí, como lo que había puesto Mafer, o sea, sí se siente bastante. Wow, qué fuerte. Este comentario de que él estaba aquí, así es, en Tepis, en Tepito, ¿o dónde? No te juzgan, Ajá, solo te Tepito. asaltan, ahí da igual. Sí, sí, no sé, ¿quieren comentar algo del texto? ¿No? También revisamos, bueno, al menos revisé el que tú mandaste la semana pasada, que era para la semana pasada, el de los megaproyectos. ¿Y qué les pareció? Pues yo me quedé un poco, o sea, creo que todos eran como, si no mal recuerdo, es como enfocados a la economía, nada más.
creo que no había nada en cuestión de espacio público realmente. Y sobre todo los primeros eran como, ¿cómo decirlo? Como exclusivos. Así es, así es. Esto, los megaproyectos, es un elemento que forma parte también de este nuevo contexto neoliberal, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es esta idea del neoliberalismo? Creo que esto es importante que lo veamos, ¿no? Es un nuevo modelo económico, ¿no? Que pues no es tan dispare del modelo liberal, ¿no? Que lo que busca es la apertura de los mercados, ¿no? Mercados sin ataduras para la circulación de bienes, ¿no? Pero eso tiene tenido muchas implicaciones y que se ha ampliado muchísimo más a diferentes sectores, sobre todo porque ha tenido un cambio, ¿no? Hacia la terciarización, porque veníamos de un proceso de industrialización y pasamos a un proceso de que es o sea, es un primer sector primario, y ahora pasamos a la de tercerización, que es un sector de servicios, ¿no? O sea, ya poco producimos como tal, ¿no? Entonces, bien, se da a partir de los años 80 más incisivamente, ¿no? Sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, por la mano, en el caso de Reino Unido, por a la mano de Margaret Thatcher. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella, que fue la primer ministro de Reino Unido en los años 80. ¿Sí han escuchado hablar de ella? De hecho, hay por ahí una película que se llama La Dama de Hierro. Véanla porque está, buenísima, buenísima. O sea, no deja de impresionar, ¿no? Porque siendo una mujer, ¿no? En un contexto de hombres, aunque hizo muchas cosas y terrible en términos económicos, pero lo hizo, ¿no? O sea, llama la atención eso. Y Ronald Reagan en Estados Unidos fueron como los primeros contextos de implementación de este modelo neoliberal, pero como yo les comentaba, que se venía orquestando desde mucho antes, desde de la escuela de Chicago, con Milton Friedman, un economista muy, muy reconocido, que hablaba de esa necesidad que para superar la crisis lo que teníamos que hacer era abrir los mercados. O sea, la economía tiene que ser libre, los mercados tienen que ser libres de hacer lo que les dé la gana, ¿no? Eso es un poco, va un poco por ahí. Sí, Octavio. Ahorita que recordé eso y justo cuando estaba leyendo la lectura, me acuerdo que como que en la primaria en la primaria cuando te contaban esta parte de que el mercado es libre y todo, como que sí lo pintaban de que bien bonito, o sea, yo decía, ay, qué padre, como que esta parte de que cualquier persona podía hacer lo que quisiera y como que yo decía, esto está increíble y como que lo pintaban mucho así y leyendo todo esto dije como, no, o sea, sí, después dije como, sí, 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 o sea, hasta el mismo discurso como que es muy, muy, de maravilla, ¿no? Así se nos ha vendido. Por eso la historia, hay que cuidar mucho la historia, ¿no? Porque la historia también cuenta la historia que quiere, ¿no? Mira, ahora un tema. Ahora que estamos con esto de los monumentos y todos, ¿no? Que los monumentos, ¿no? Hay que cuidar porque es patrimonio. No sé si saben, pero el patrimonio viene de patriarcal, patri, ¿no? Un solo jefe. Entonces, fíjense lo que representa el patrimonio, ¿no? Hay que tomar cuenta del patrimonio y que destruyen el patrimonio, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, siempre el patrimonio, y cuando hacemos alusión, por ejemplo, a ciertas esculturas, ¿no? También tienen un proceso de poder por detrás, ¿no? Porque también esas esculturas cuentan la historia de alguien. Pero ¿será que es la historia de todos? ¿No? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Hay que cuidar la historia. Entonces, bien, el neoliberalismo afirma que los mercados abiertos, competitivos, no regulados y que no se encuentren sometidos a las formas de intervención del Estado representan el mecanismo óptimo para el desarrollo económico. Lo que buscamos es esto, desarrollo económico, fundamental para superar la crisis. Este discurso preparó el terreno para justificar, entre otros aspectos, la desregulación del control estatal de las industrias principales, como por ejemplo eran las industrias públicas. A ver, ¿qué industrias se han privatizado en México? Que eran del control del Estado. El combustible.
por ejemplo, Fernanda, y otros que ha sido a medias, o sea, no se han privatizado, pero se ha elevado a un estado de deterioro tal, ¿no? Que se ha tenido que dar respuesta a través del privado, como es el sector educativo, por ejemplo, y el sector de la salud, ¿no? Ven, el desmantelamiento de las organizaciones de trabajadores, en particular los sindicatos, la reducción de los impuestos a las grandes y medianas empresas, no a las pequeñas, por eso las pequeñas han tenido que desaparecer, la privatización de los servicios públicos, como puede ser la agua, el gas, el desmantelamiento de los programas de bienestar, que venía programas de bienestar supuestamente de esta idea del estado de bienestar en que el Estado provía toda la posibilidad social, la ampliación de la movilidad internacional de capital, la intensificación de la competencia entre localidades y, miren esto muy importante, la criminalización de la pobreza urbana. Esto fue muy significativo en términos de justificar, por ejemplo, los megaproyectos, ¿no? Y todas las obras de reestructuración urbana, ¿no? Según estos actores, Nick Peck, sí, James Peck y Neil Teagle, el neoliberalismo tiende a combinar dos tendencias, ¿no? O sea, el desmantelamiento de formas institucionales ajenas al libre mercado, ¿no? Y el lanzamiento de nuevas modalidades de regulación institucional y nuevas formas de gestión estatal, que tienen que ver incluso con novos, sí, podríamos decir novas formas de, por ejemplo, un ejemplo es mejor así, el fideicomiso del centro histórico, ¿sí lo ubican? ¿Han escuchado hablar del fideicomiso del centro histórico? Lo he escuchado, pero no entiendo muy bien, la verdad que. Fideicomiso es como un tipo de organización que fue pública en algún momento, después fue pública o privada y creo que ahorita es completamente privada, que lo que hace es gestionar recursos para la transformación del centro histórico, ¿no? Pero son recursos privados. Entonces, eso quiere decir, creo que Slim tiene algo ahí en ese fideicomiso, ¿no? Porque si son recursos privados que yo gestiono, pero porque tengo un interés por detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se esté gestionando recursos para obras públicas que acaban no siendo públicas, ¿no? Son fideicomisos para obras privadas. Eso podría ser una nueva modalidad, por ejemplo, ¿no? Esta empresa que les comentaba de los espacios públicos, ¿no? Que era la que llevaba a cabo las obras, que es una mediación público-privada y medio rara, ¿no? Más privada que pública, ¿no? Que gestiona, en el caso, recursos públicos, ¿no? Son cosas así. Bien, segundo David Harvey, el neoliberalismo, última y vigente versión del sistema capitalista, se mostraría a niveles prácticos como una transformación radical del papel del Estado, ¿no? El Estado deja de ser el gestor, el cual pasaría de desarrollar un cierto protagonismo. ¿Sí? Te ha prendido tu micro, Jenny. Creo que no es con Ay, nosotras. perdón. Es que está mi hermanita aquí al lado. Perdón. Oh. Bien, entonces hay una reestructuración del ámbito de acción del Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, el Estado deja de tener recursos, tantos recursos, ¿no? Y sobre todo los municipios. Los municipios son los que reciben ahora menos recursos, ¿no? Y eso que es para que al recibir menos recursos están abiertos a la inversión privada, ¿no? Esto me parece interesante. Lo último, o lo segundo, se pasa a desregular todos los aspectos de la vida social y económica, la privatización o desregularización de las industrias estratégicas nacionales, ¿no? Como puede ser la Pemex, ¿no? La Telmex, ¿no? La debilitación del papel de los sindicatos, lo que habíamos visto, y la criminalización de la pobreza urbana. Miren, este cuadrito que es de Harvey, ese FIE todavía es del Estado, efectivamente, ¿no? Pues ya querían privatizar, pero todavía se consiguió mantener del Estado. Pero miren, ahí es muy interesante porque después tienen que ver también con los mismos gestores, ¿no? Y quién está delante de ellos. Miren, este esquema es de David Harvey, pero me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo hablo en términos generales de lo que ha representado el neoliberalismo en términos de los mercados de trabajo, ¿no?
y cómo, esto es muy importante, cómo las empresas ya no tienen una responsabilidad social ni menos del Estado con sus trabajadores, ¿no? Y esto se da a diferentes escalas, ¿no? Desde la descentralización al autoempleo, la subcontratación y las agencias de trabajo temporal. Esto que hace que las empresas ya no tengan una, ¿cómo decirles? Una responsabilidad con los empleados. De hecho, yo ya ni siquiera tengo la responsabilidad de darles seguridad social. Eso ustedes lo hacen por vuestra cuenta, ¿no? Entonces, me parece súper interesante cómo este debilitamiento en términos del mercado laboral es muy determinante para el sistema neoliberal, ¿no? Miren este cosito que les puse aquí. Les vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Esto me parece muy significativo y infelizmente para muchos de ustedes este puede ser como el mercado laboral más cercano, ¿no? Que es, o sea, en este sentido, no todos ustedes, ¿no? Yo tengo colegas que todavía trabajan por honorarios, los honorarios, los no honorarios. Es parte del propio sistema neoliberal, ¿no? Que ha permitido a las empresas ya no tener cualquier relación con los trabajadores, ¿no? Entonces ahí te ves, ¿no? Si te pasa algo, si quieres seguro de salud, pues tú lo haces, pero yo no te lo pago. Y el problema es que esto es legal. Sí, Fernanda. Justo de esto, este sí lo vivimos casi de primera mano porque mi mamá trabajaba en el gobierno justo cuando entró este Obrador y pues despidieron a mucha gente, pero los estaban recontratando como freelance. Pues mira, ¿ya vieron? Eso, justo. Lo que nos acaba de decir Fernanda es el tema. O sea, freelance, yo no tengo no tengo una relación laboral contigo en el sentido de te proveerte tus derechos, pero tú te lo haces por fuera si es que quieres. Si es que quieres, pero yo no tengo cualquier responsabilidad sobre ti, nomás darte tu dinero al final del mes sin descuentos limpios y tú haces lo que te da la gana. Efectivamente. Ay, qué fuerte, Fernando. Dios mío. Entonces, bien, la idea... Ay, es la una, perdónenme. Ven, si quieren que terminamos aquí, es mejor, es mejor. No los quiero detener y agarrar vuestro tiempo. Entonces, miren, la próxima clase seguimos viendo la parte del neoliberalismo y ya vamos a ver las expresiones territoriales de ello, ¿no? O sea, quiero mostrarles cómo en términos de lo urbano, cómo eso se fue dando, pero también quiero ver esta parte con ustedes de lo que ha representado lo desarrollo y el subdesarrollo y cómo estos conceptos de la sustentabilidad también son parte del propio esquema neoliberal de cómo es dar a tole con el dedo. Me gusta mucho esta expresión. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver la gentrificación, vamos a ver un pequeño video que también me parece significativo. Y también quiero ver con ustedes la cuestión del ambiente. Se va a dar tiempo. Si no nos da tiempo, les pediría que nos viéramos la otra semana. Pero bien, por lo pronto quedamos igual. La próxima semana es asincrónico y ustedes tienen un ejercicio basado en una película. Se van a ver una película que es justo sobre Barcelona. Yo creo que les va a gustar mucho. ¿Sí? Y pues nada, no sé si tienen algún comentario, alguna cosa que quisieran comentar. Hoy están muy callados. Ay. Sí, Fernanda. Que sí, pero creo que si no, mejor la siguiente clase era sobre la autorregulación. Ok. Si quieres, volvemos en la otra clase, ¿te parece? Sí. Si no te olvides y luego que empezamos, podemos empezar por ahí. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Fernanda. Sí, Abril. Yo quería tocar un poquito el tema de la semana antepasada de López Obrador, que hablábamos de que su antagonista es el neoliberalismo y en la lectura que nos dejaste venían como que estos proyectos de austeridad y son como que él está jugando el mismo juego en el que dice que está en contra, ¿no? O sea, está cumpliendo básicamente al pie de la letra todo lo que se necesita para crear esa
esa dualidad. Y es, así es, o sea, hay muchas contradicciones en ello. Pero el propio David Harvey tiene un libro que me parece significativo que él dice las contradicciones del capital, ¿no? Y lo vamos a ver también en la próxima clase cuando veamos esta idea de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, ¿no? Vamos a ver cómo esos conceptos, lo que han sido es como una cortina de humo, ¿saben? Pero por detrás siguen habiendo procesos de explotación de los recursos y de las comunidades, ¿no? Me platicó una prima, su esposo es bueno, era militar y después fue a la Guardia Nacional, pero en esa transición, dice que les pagaron para que fueran pues a quitar comunidades de donde va a pasar el Tren Maya, ¿no? A matarlos. Y dice que sí se terminó saliendo porque ella no podía dormir, o sea, finalmente sí lo hizo, ¿no? Pero es impactante cómo todo eso está pasando y no se habla o está ahí y pues no se hace nada. Así es, miren, yo fui a una junta una vez del Tren Maya, allá a Fonatur, creo que está ahí por Insurgentes, sí, en Fonatur, ¿verdad? Fui allá a Fonatur, les juro por todo, salí de allá con un dolor de panza tan grande, que yo decía, voy a vomitar, no aguento más. Yo escuché con cada cosa, con cada estupidez gruesísima, y así, era un discurso de lo más neoliberal que ustedes pueden imaginar, de lo más racista, de lo más clasista. Ya si quieren, en la próxima clase les cuento. Porque fue realmente impactante, ¿no? O sea, la obra se establecía a partir de una condición de clase. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No que es para el desarrollo de las comunidades y no sé qué tanto? Pero no es cierto, ¿no? Y ahí estaban los colegas arquitectos y todo, muchos que dan clases ahí en la facultad, a defender en el proyecto neoliberal a la muerte. Sí, Jennifer. Yo ayer estaba viendo las noticias con mi mamá y ya hablando de este AMLO. Yo me enojé mucho ayer, estábamos platicando mi mamá y yo, porque hay ahorita una protesta de los papás que creo que no les están dando quimios a sus hijos. Que bloquearon, ¿no? El acceso a la terminal. Bloquearon todo eso y aparte como en la cámara y todo eso están como esas discusiones, pero él, o sea, debaten porque él dice que juró y prometió que iba a dar como esos medicamentos a los necesitados y no sé qué. Y ahorita nada más está escudando y no está dando la cara, pero sí quiere poner un pinche estadio de béisbol, creo, si más no me equivoco. Entonces fue como, o sea, es como ese mercado en el que dices las contradicciones del discurso. Exactamente. Entonces, así es. Pues, estábamos viendo mi mamá me decía, es que como, bueno, es muy grosera mamá en ese punto, entonces se enojó mucho y me dijo que a ella le molestaba que como a las clases como mayores los satisface más que a los que realmente necesitan y fue como... Es cierto, habríamos que ver ahorita no sé, en unos años. Que eres así coraje si escuchas de la mañana, ¿no? Los años, los indicadores, ¿no? A ver qué realmente pasó con eso, ¿no? Ay, no queremos hacer más corajes. Pues sí, sacó lo de esa... De verdad, uno ve y escucha con cada cosas tremendas, así es, así es. Yo les digo, lo de Tremaya a mí me dejó muy triste, muy triste. Y de verdad me salí con un dolor de estómago tan grande que yo ya no aguantaba de escuchar cosas racistas hasta no más. Pero mira, ahí no era el presidente, era la gente que estaba en Fonatur y que supuestamente son los buena onda, ¿no? Pero en la práctica, en sus discursos, ay Dios santo, terribles. Bien, qué gusto estar con ustedes, siempre me animo mucho, me gusta mucho estar con ustedes. Cuídense mucho, nos vemos en 15 días. Y bien, en una semana tienen entonces lo de la película. Creo que también les puse el documental de 12 pueblos, para que ustedes vean dos escalas distintas del problema, ¿no? No solo a nivel del urbano, pero también lo que eso representa a nivel de la región.
y ahí sí como el movimiento estuvo más al pie del cañón, pero las estructuras de poder, ¿no? Las grandes transnacionales son muy poderosas, ¿no? Entonces tienen la capacidad de acaparar. Un gusto verlos, cuídense mucho, nos vemos en 15 días, ¿va? Cualquier duda ya saben, me escriben, ¿sí? Gracias, Carlita, cuídate. Sí, Ok, muchas a gracias. ustedes, un fuerte abrazo. Gracias.